Si les gustan los temas que nos hacen realmente cambiar de paradigmas, este es uno de ellos. El día de hoy, con la compañía del doctor Juan Gerardo Martínez Borrallo, vamos a platicar de neuroteología. Vamos averiguando de qué se trata. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, neuroteología. Y esta palabra no es inventada ni por el doctor ni por su servidor. Porque de repente van a decir, ¡ay, eso existe! Pues, ¿qué creen? Existe. Existe como ciencia. Algunos van a decir que es más bien neurociencia. Vamos a ver de qué se trata esto. Y existe como término ya con muchos años. Por ahí estuve haciendo una investigación y ya son bastantes. Claro está, no era realmente neuro, sino era más bien una neuroteología, pero en fin, vamos a escuchar al experto que es el doctor Martínez Borrallo. Bienvenido, ¿cómo has estado, Juan? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Cuando me invitaban, pues me decían que podía venir a platicar con ustedes, dije, no, pues un tema que yo sé que les puede importar, y claro, cuando no, pues yo sé que puede llegar a ser polémico, ¿no? Y de eso se trata, a mí me encanta la polémica. Sí, sobre todo, bueno, porque yo cuando he platicado sobre esto, les digo que esta es la visión que yo tengo desde dos puntos de vista, ¿no? Que es desde el punto de vista de las investigaciones científicas que se han hecho al respecto de las creencias religiosas, claro, primero, y en segundo lugar, pues desde el punto de vista de una persona que es atea. Entonces, sí, es así como que veo muy raro todas esas cosas, pero bueno, ahorita iremos platicando sobre eso, ¿no? Por supuesto, yo no sé si te parezca que primero que nada veamos lo que es los términos teología y lo que serían las neurociencias para después juntarlos y ver de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, hay partes de todo esto que obviamente no soy experto como esa cuestión de la teología, ¿no? Sí, pero es alguna cosa que tiene que ver con respecto a las características o esencias de Dios. De la deidad. Sí, logos, estudio, teos, Dios. O sea, el estudio de Dios, lo cual de entrada ya presenta un gran problema. ¿Cómo estudias algo que no es del todo palpable? Ahorita estoy recordando un místico de los ahorita me acuerdo de los años de hace del siglo de hace 16 o 15, algo así, el Meister Eckhart, claro, que él decía que Dios era la nada, porque decía, pues es que cualquier cosa que tú digas acerca de Dios va a ser falsa, porque Dios es incognoscible, es inenarrable y ese tipo de cosas. Y decía, como todo lo que tú digas acerca de Dios es nada más lo que tú estás diciendo de que tú no eres, por ejemplo, omnipotente, omnisapiente, es porque no somos ni sabemos todo ni podemos todo. Así es. Entonces decía, no, esas cosas no, lo único que yo puedo decir de Dios es la nada, entonces Dios es la nada. Claro, y en este caso lo que podemos nosotros expresar, y los teólogos pueden expresar, será solamente una parte. O sea, una parte. Y es lo que ellos dicen que es. Pues. De hecho, fíjate, es un gran problema la teología, porque de repente alguien hasta lo pone en términos muy, muy humanos, muy mundanos, y el gran problema es de que si Dios lo es todo, ¿cómo es que se puede siquiera definir en palabras, ¿no? Así como está diciendo. O sea, no lo podemos definir. Si yo digo que es un tono de gris, ¿qué sucede con los demás tonos de gris? O sea, ¿que eso no es Dios? Entonces, es un tema de entrada complejo. Y de hecho, parte de lo interesante, por cierto, el dato del maestro Eckhart es de 1260 al 1328. Claro, maestro Eckhart. Todo él y junto a muchísimas personas nos han dicho muchas cosas a lo largo del tiempo acerca de cuáles son las características de las entidades divinas, ¿no? Todos estos son los místicos, que hay místicos pues en todas las religiones, ¿no? Podríamos sacar todos los nombres que se nos ocurran, ¿no? Por decirles. Y curiosamente hasta fuera de las religiones han existido personas con experiencias místicas que curiosamente no les llaman místicos. Pero bueno, ese es el punto al que voy. De hecho, es todo esto que nos dicen estas personas acerca de las características de los seres divinos, se les conoce como experiencias místicas. Así es. Y eso es lo que les interesa a las neurociencias. Exactamente. No, en todo lo que yo pueda llegar a decirles acerca de Dios, bueno, o no del Dios, lo único que puedo decirles es que lo que es real para nosotros son las experiencias que tienen las personas al respecto. Así es. ¿Quién sabe si de veras existe o no un ser divino, omnipotente, omnipresente y omnisapiente, ¿no? Claro.
Yo se los digo para claro, que crean, ¿no? Y es importantísimo que hagas la introducción de esta manera, porque en realidad las neurociencias bueno, en este caso, la neuroteología no se dedica a investigar la existencia o inexistencia de Dios. Eso sí. Porque el neurocientífico sabe que para él es imposible. Y para todos los científicos. Sí, digo, en este caso, en neurociencia sabe, para mí es imposible. Y de hecho, ni siquiera pretenden, en la ciencia, ni siquiera se pretende encontrar un por qué, sino más bien un cómo. Y en este caso, cómo o qué es lo que sucede en nuestra cabeza al momento de tener experiencias místicas, es a lo que se refiere la neuroteología. ¿Estamos de acuerdo en esto, verdad? Hasta ahí vamos muy bien. Perfecto. Ahora, empezamos con una descripción acerca de qué consiste precisamente las experiencias místicas. Voy a empezar a leerlas. Sí. Si hay algo que nos tengamos que detener, me dicen. Y claro. bueno. Por ejemplo, una de las que más me parece importantes de todo esto es aquella sensación de unidad con todo lo que existe. Okay. Otra es la pérdida del yo y del mundo, es decir, del sujeto y del objeto. Se borran esas diferencias, claro, ¿no? Se pierde también el sentido del tiempo y del espacio. Y claro, también de la causalidad, ¿ok? Hay sensaciones de alegría, bienaventuranza, paz, sensaciones de vitalidad, bienestar, tanto física como mentalmente. Se tiene una sensación de estar en contacto con lo sagrado. Hay una fuerte sensación de que, a pesar de que es con una experiencia subjetiva, que esto es muy irreal y que es muy objetivo, esa sensación de que ahí hay algo sagrado. Claro. O sea, yo así lo siento, así lo sé, aunque no lo pueda probar. Ese es el punto, ¿no? Y de hecho hay veces entonces que se sienten pues estas disparidades, pero lo aceptan de todos modos, diciendo, no sé, yo sé que no puedo probarlo, pero para mí es obvio, pero bueno, lo aceptan, ¿no? También un problema... Un ejemplo, es como quien prueba una comida y dice, para mí esto es delicioso, y todo el mundo dice guacala. O sea, no hay manera de que yo te pueda convencer de que para mí esta comida es deliciosa. Y parte de no poderte convencer es que esa experiencia es inefable, es inenarrable, es intraducible en palabras. En lenguaje. Yo creo que a muchas personas nos ha pasado todas estas sensaciones, ¿no? Por supuesto. Y ahí estás dando con un punto que más adelante me gustaría que aterrizáramos. Yo no lo puedo explicar en palabras, sin embargo, las experiencias religiosas tienen mucho que ver con la zona donde se encuentra el área de Wernicke. Luego ya lo platicaremos. Sí. Y luego les digo que es el área de Wernicke, no vayan a pensar que es una zona de la ciudad. Luego vemos de qué se del alemán, ¿no? Exactamente. Bueno. Otra cosa es que estas experiencias, a pesar de que yo creo que muchas personas... Vamos a la pausa, se nos viene el tiempo encima. Vamos y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Pues yo emocionado, se me vino el tiempo encima y ni siquiera les di los teléfonos a través de los cuales se pueden comunicar. Pero el día de hoy, ¿qué les parece si más bien si se quieren comunicar con nosotros, tienen alguna pregunta, quieren hacernos algún comentario o de plano, o sea, quieren decirnos que no están de acuerdo, todo es válido? Háganlo vía WhatsApp, mándenme un mensaje al 331-019-072. Sus comentarios siempre son bienvenidos. Bueno, regresando al tema, doctor, por cierto, ¿te gusta que te digan Juan, Gerardo o Juan Gerardo? Gerardo, porque si les digo que soy doctor, pero no doy recetas. Juan me dicen en la calle y no los voy a apelar porque nunca me han dicho. Okay, entonces Gerardo está bien. Perfectísimo. Ok, Gerardo. Regresamos al tema entonces. Platicábamos sobre las características de las experiencias místicas que para ingresar al tema de la neuroteología, pues es la vía perfecta, porque les decía, esto lo que les interesa a los neuropsicólogos o a los neurocientíficos es la cuestión de lo que es la experiencia que uno vive sobre eso, ¿no? Independientemente de si es cierto o no que hay entidades divinas, ¿no? Y entonces decíamos que tiene varias características que creo que nos habían quedado, que nos quedamos en el de transitoriedad de la experiencia.
Pero, es decir, que eso significa que esto es algo que nos pasa a muchos, que curiosamente a mí me llegó a pasar en mi juventud, cuando todavía tenía creencias religiosas, ahora ya no. Y y a pesar de eso, bueno, me despegué, ¿no? Pero pero mucha gente suele tenerlas, pero son muy difíciles de lograr. O sea, se logran a veces, pero no es un estado permanente. Y luego hay cambios positivos de actitud, de conducta de los sujetos. Hay una sensación de elevación o de flotar en el aire. Hay referencias continuas a luces intensas, fogonazos o luces sostenidas y cosas así, ¿no? Bueno. Ahora, cuando investigamos cómo le hacen las personas para lograr todas estas sensaciones, más o menos de manera voluntaria, porque no es tan fácil por lo que decíamos que es transitorio, bueno, hay diversas cosas que se han utilizado a lo largo de la historia para lograrlas, ¿no? Privación de alimentos, privación de sueño, privación sensorial, la manipulación voluntaria de la respiración, veo que por ahí traes un libro sobre eso. Sí. Hay técnicas más activas como bailar, pegarse, todas las cuestiones de martirio, pues, los sonidos rítmicos, la estimulación visual repetida, las drogas y el sexo. También, ¿no? Entonces, en muchas religiones se han utilizado todas estas técnicas para lograr las experiencias místicas. Les digo, ¿no? Bueno, yo como un despegado religioso les decía que a veces la religión es aburrida, pero según veo todo esto, pues sexo, drogas y rock and roll. Entonces, no, creo que estoy un poco desubicado yo, ¿no? Bueno, en fin. Por decirles algunas de las cuantas drogas que se utilizan en las diferentes religiones para lograr las experiencias místicas, pues empezamos con el peyote y la mescalina. Claro. El LSD y la ergotamina. Los indoles. También eso no lo había escuchado. Es también una derivado del ácido lisérgico. Del LSD. Y luego están los indoles como tienen unos nombres medio raros, la psilocibina, que es un hongo mexicano. Así es. Bueno, de hecho también la psilocibina tiene lo traen de la selva Amazonas del Brasil. La ayahuasca. Tiene y de hecho para allá iba. Y hay hongos, está la marihuana y el cachís, están otros alucinógenos y bueno, el alcohol también. Claro que también lleva a esto, que ¿no? hay entre los chamanes hay una alta incidencia de chamanes alcohólicos. Pero todo sea por lograr el contacto divino. Exactamente. Digo, como es difícil lograrlo, pues supongo que tiene que ser cada vez más fuerte la dosis para poder lograrlo, ¿no? Pero en fin. También desde hace mucho tiempo empezó a verse, desde por ejemplo 1800 y tantos, empezó a ver que había alguna relación entre los epilépticos y los experiencias religiosas. Así es. Desde hace mucho tiempo la personalidad epiléptica se relacionaba con cuestiones muy místicas, ¿no? Claro. Solían ser personas muy serias y les da por escribir muchísimo, un poco por lo que decías de la cuestión del área de Wernicke. Pero entonces hay un señor más o menos famoso en neurociencias que se llama Norman Geschwind, que él decía que muchas de las veces de las personas que tienen focos epilépticos y que suelen ser muy místicos, suelen tener esos focos epilépticos en una parte del cerebro que se llama lóbulo temporal. Exactamente. Lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal está precisamente, hay una área que se conoce como zona de Geschwind y está lo que comentabas al principio del programa, que es el área de Wernicke. Que el área de Wernicke es el área que utilizamos para interpretar lo que nos dice la gente, y bueno, el área de Broca es la que se utiliza para hablar, pero fíjate que entonces se relaciona muchísimo estas experiencias místicas con una especie de comunicación. Y por biología. O sea, el área de Wernicke está excitada, hay una comunicación. Y hay como tiene que ver mucho con la interpretación, pues claro, que de repente le damos interpretación a las cosas. Por ahí va, más o menos es la lógica de las neurociencias, ¿no? De hecho, este señor, esta hipótesis la propuso en 1975, pero fue hasta 1999 que otra persona, también muy famosa en neurociencias, que tiene un nombre muy largo, que se llama Ramachandran, es su apellido. Él es famosísimo por aquello de los experimentos con los que tienen las manos fantasmas y todo ese rollo, pero bueno, es otra cosa. Ya platicaremos. Que decía él que lo que hizo para probar esta hipótesis de las personas con el foco en los lóbulos temporales
puso dos grupos, uno en donde eran muy fuertes las creencias religiosas y otros en donde nada, ¿no? Y entonces les ponía algunas cosas, por ejemplo, como palabras que tenían que ver con sexo, que a todo el mundo en general le interesa, las que tienen que ver aunque con religiosas. No. Sí, aunque no, ahí va el punto ahorita, ¿no? Y palabras X, ¿no? Que son las controles, ¿no? Claro. Y luego se las ponía entonces a las personas no muy religiosas, y entonces todas las palabras que tenían que ver con sexo daban una respuesta muy alta, ¿no? Las que tenían que ver con Dios un poquito, y las que no tenían que ver con nada, pues nada. Pero en las personas muy religiosas las cosas eran al revés. Las que tenían que ver, bueno, las palabras X, nada tampoco, ¿no? Sí. Pero las que tenían que ver con sexo, la respuesta era muy poquita. Pero cuando les ponían las que tenían que ver con Dios, la respuesta era altísima, ¿no? Entonces ahí se veía precisamente que en esta región cerebral precisamente era donde se daba esa respuesta más alta a la respuesta a esas palabras que tenían que ver con Dios, ¿no? Y entonces lo que decía Ramachandran es que probablemente el lóbulo temporal, por alguna bronca que tiene, por ejemplo, con el foco epiléptico, genera ruido, y el problema es que entonces el ruido se tiene que interpretar. Y la interpretación es, aquí hay algo místico que me está llegando, ¿no? Y tiene que ver con la significancia de cada individuo. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, si yo soy muy creyente y recibo un estímulo, le doy la significancia por esa creencia previa que tengo, que después platicaremos, que creo que es un tema que hay que agendar, sobre las creencias dentro del funcionamiento bioneural. Y hay un experimento de una persona que es un canadiense, que a mí me encantan todas las investigaciones que le leo de él, se llama Michael Persinger. Él dijo, bueno, si esto es cierto, si esta cuestión si el lóbulo temporal entonces está relacionado con la sensación de la existencia de entidades divinas, ¿qué pasará si manipulamos de manera voluntaria esta región cerebral? Y entonces agarró un casco de motociclista y entonces le puso justo en el área del temporal un generador de campos magnéticos. Y a ese se le conoce como el casco divino. Resultado, entonces, ¿qué era lo que hacía? Bueno, les ponía los cascos a las personas, y ustedes pueden ver en YouTube, le ponen a Michael Persinger o el casco divino, y van a ver los videos donde se ve que las personas prende el campo eléctrico, y entonces las personas empiezan a decir, aquí está Dios. Le apaga, se acaba de ir. Le vuelve a prender, y ya acaba de volver. La apaga y se vuelve a ir, ¿no? Bueno, no es tan sencillo como se lo estoy platicando, pero por ahí va la cosa, ¿no? Así es. Fíjate que Persinger también, dentro de este experimento, no sé si por ahí lo leíste, y yo creo que sí, encontró que cuando estimulaba a dos personas al mismo tiempo con frecuencias, o sea, el campo magnético con una frecuencia determinada, llegaron a tener experiencias telepáticas. Ahí hay otro rollo interesante. Chécalo con Persinger también. Voy a ver qué onda. Sí, porque sí, es muy interesante esa onda, porque según yo la telepatía está muy lejos de ser comprobada. Pero bueno, experiencias telepáticas en el sentido de que podían pensar cosas similares. Chécalo con Persinger. Ahí hay un dato bastante las investigaciones muy interesantes. Por eso también, además, todo el mundo se puede leer, poner a leer esas investigaciones y verlo en YouTube. Para eso, por supuesto. Hay muchas más cosas en YouTube que estar viendo gatos volando y cosas así, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, ya metidos en esto. Y nos queda un minuto nada más para no emocionarnos. Bueno, entonces dijeron, bueno, pues si esta es una forma de acercarnos a la relación entre el cerebro y las experiencias divinas, ¿no? Pero pues hay otras formas en las que las podemos investigar conforme fue apareciendo las nuevas tecnologías. Por supuesto. Y de esas platicaremos. Pues, por supuesto, sí, regresando. Sí, es que de repente vas a seguir platicando, me voy a emocionar, y otras vamos a estar encima del quiebre. Nuevamente les voy a recordar los teléfonos en cabina, por si se quieren comunicar con nosotros. Parece que sí nos están haciendo el favor de tomar las llamadas, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Repito, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp nos puedes mandar un mensaje al 331 019 0712. Ahorita nos vamos a ir a la pausa. ¿Qué les está pareciendo el programa? A mí me está encantando. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Nos estás escuchando aquí en Radio Mujer, tu programa Coach Online, en esta ocasión con el doctor Gerardo Martínez Borrallo, platicando sobre lo que es la neuroteología. Vamos a la pausa y regresamos.
Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Estamos platicando este tema que es la neuroteología con el doctor Juan Gerardo Martínez Borrallo. Realmente a mí se me hace fascinante este tema porque no solamente nos estamos dando cuenta que existe cierta relación entre nuestro cerebro y las experiencias místicas o experiencias religiosas, o las experiencias con Dios o de Dios. Independientemente de que sean una forma de probar su existencia o no, que eso pues hace a un ladito porque las neurociencias no pueden entrar, ya lo hemos dicho, en ese campo. Pero por otro lado, en este programa también nos estamos dando cuenta de a grandes rasgos cómo funciona el cerebro. En este caso estás hablando de estas experiencias místicas, pero otras regiones y otras circunstancias, pudiéramos hablar de cualquier otro tipo de experiencia. O sea, si alguien tiene ansiedad, por ejemplo, nos daríamos cuenta que está relacionado con ciertas partes del cerebro que se excitan más que otras y algunas de repente se apagan en ciertas experiencias, no tienen absolutamente opinión, y esto nos permite ver que algo sucede en nuestro cerebro a través de impulsos eléctricos, más electromagnéticos, porque se genera por una frecuencia que tiene por ahí, o que se genera especialmente en cada experiencia, y por impulsos también, por transmisión y secreciones químicas. Entonces estamos entendiendo cómo funciona el cerebro. Y pues eso, discúlpenme, a lo mejor por mi formación, y yo creo que también tú, doctor, por tu formación, pues nos emociona total y absolutamente, ¿no? Sí, claro, ¿no? La idea básica es esta que acabas de decir, ¿no? Si las personas, así como nosotros podemos estudiar qué les pasa en el cerebro cuando están felices, tristes, bueno, deprimidas. Así es. O cuando están aprendiendo, cuando están memorizando, lo que sea, pues la idea también es qué pasa en el cerebro de las personas cuando están diciendo que tienen una sensación de una presencia divina. Enfrente de ellos, ¿no? Claro. Entonces la pregunta es muy válida, pues ¿qué está pasando en el cerebro de estas personas? Claro. Entonces ya vimos algunas cosas, ¿no? Una de esas es que alguna participación entonces tiene el lóbulo temporal. Así es. Y ya decíamos un poco la explicación, ¿no? Por las regiones cerebrales que le integran, ¿no? Región cerebral, otro lóbulo temporal, el otro lóbulo que se ha visto involucrado, que no es el temporal, es el lóbulo parietal. Bueno, me regreso un poquito. El lóbulo temporal lo tenemos a los lados de la cabeza, nada más para explicarlo. Digo, para la gente que nos está escuchando en radio va a decir, pues, ¿y eso qué onda, ¿no? ¿Qué? De hecho, miren, por ejemplo, el lóbulo temporal, me decía un amigo que se le puso ese nombre precisamente porque es en la parte de la cabeza donde cuando el pelo se nos empieza a poner cano, no es mi caso, pero muchos se les pone junto, así más o menos a la altura de las patillas, ¿no? Algo así arriba de las orejas. Exactamente, ese es el área. Y ese es el área del lóbulo temporal. Arribita de las sienes, por eso de viene. De ahí viene. Porque el tiempo transcurre y se pone cano. Bueno, interesante. Ok. El parietal es un lóbulo que está más o menos, como por decirlo, arriba del lóbulo temporal, ¿no? Exacto. De hecho, es la coronilla de la cabeza, ¿no? El lóbulo parietal. Y entonces, ese lóbulo tiene que ver con varias cosas, pero una de las más importantes es la ubicación espacial. Cuando yo tengo una lesión cerebral en esa parte, tengo como un retrato de mi cuerpo aquí, ¿no? Claro. El homúnculo de Penfield, ¿no? Exactamente. Y entonces en esa región yo puedo ubicar dónde está mi cuerpo. Y cuando yo ubico entonces dónde está mi cuerpo, puedo saber dónde está la izquierda, la derecha, adelante y atrás, arriba y abajo, ¿no? Así es. Pero si tengo alguna alteración, una lesión, una disfunción de esta región, entonces voy a perder precisamente la ubicación espacial. Claro. Y entonces resulta que cuando las personas tienen la experiencia mística, una de las cosas que yo les mencionaba al principio, una de sus características, esa sensación de fusión con el todo, de unirte con el universo, ser uno con él, y que no hay una distinción entre mi yo con todo lo demás y eso, ¿no? Y resulta que cuando les escanean el cerebro a esas personas, yo nomás me imagino a estos señores que hicieron este estudio en el 2001 con el SPEC, para lograr que estas personas tuvieran una sensación mística en el tomógrafo, para lograr eso, ya me imagino la paciencia para hacerlo, pero bueno, total que lograron tener personas que tuvieron una experiencia mística, que sintieron la fusión con el todo y les estaban escaneando el cerebro, y lo que encontraron es que el lóbulo parietal, que es ese que nos ubica espacialmente, ¡pum!, se apagó. Claro.
Y eso es lo que explica esa sensación precisamente de fundirnos con el todo. Claro. Porque perdemos precisamente el área cerebral que nos dice dónde estamos. Fíjate, Gerardo, que es muy común que para este tipo de experimentos lleven gente muy experimentada en lograr esas cosas. Gente, por ejemplo, monjes budistas que acostumbran ya a hacerlo casi a voluntad. Acuérdate que hace poco con este señor francés que dicen que es el hombre más feliz del mundo, no recuerdo ahorita su nombre, lo han experimentado, pero como si fuera conejillo de indias. Porque es una persona que su cerebro, de acuerdo a lo que han estudiado los neurocientíficos, es un cerebro feliz, alegre, 24 horas al día. Entonces, oye, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo puede ser que alguien esté así? Fíjate que los monjes budistas son no sé si lo utilizaron para este experimento, pero han sido realmente la selección para este tipo de cuestiones. De hecho, ahorita iba con los monjes budistas. Okay. Pero antes, ¿has oído que hay algunas personas que dicen que tienen don de lengua? Sí, cuando tienen la experiencia mística. Sí, ¿cómo no? Bueno, pues otra vez, ya me imagino la paciencia de estos cuates en el 2006 de hacer un experimento donde lograron decir que había una persona que tenía don de lenguas y le estaban escaneando el cerebro. Sí. Y lo que encontraron que en este caso lo que había disminuido, lo que se le apagaba eran los lóbulos frontales. Para explicar esto, pues habría que entender que los lóbulos frontales son unas regiones cerebrales que se encargan de la organización, planeación, ejecución de nuestras acciones. Así es. Si se nos apagaba, pues es claro que íbamos a hacer puras tonterías, por decirlo así. Y en este caso el don de lenguas, pues no era ningún don de lenguas, lo único que estaban hablando eran puras borucas y era explicado precisamente porque pues simplemente no hay un lóbulo que les esté ordenando todo lo que tienen que decir y simplemente están haciendo jerunguiza, o cómo se dice. Le llaman a esa área que controla las funciones ejecutivas. Hagan de cuenta como si fuera el presidente de la República, y se descabeza, que es el que dice qué es lo que hay que hacer. Hace falta esto, no hay. Es el presidente de una empresa, es el que dice cómo, cuándo, dónde da la dirección, pues se apaga para entender un poquitín cómo va el asunto. Sí, ¿no? Y entonces, pues dicen, si se desconecta, pues entonces por eso terminan hablando de esa manera chistosa, ¿no? Hay también una investigación muy, muy famosa que se realizó en el 2006, donde trabajaron en este caso con monjas carmelitas. En este caso, ellas no estaban teniendo una experiencia mística, sino recordando haber tenido su experiencia mística. Eso le introduce ciertas variantes, pero bueno, ¿no? Y en este caso encontraron muchas áreas cerebrales que se activaban y que explicaban muchas de las características de las experiencias místicas de las que hablaba al principio, ¿no? Por ejemplo, hay un área cerebral que se llama núcleo caudado, que se le ha relacionado, por ejemplo, por las investigaciones que ha hecho Helen Fisher sobre lo del enamoramiento, que igual podemos platicar sobre eso. El núcleo caudado, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta cuestión del enamoramiento, y eso explicaría los sentimientos de amor incondicional que muchas personas en los estados místicos dicen que sienten. Otro, por ejemplo, es la ínsula, que yo les digo que la ínsula es el quinto lóbulo, el escondido, y que del que nunca nadie habla, pero ahí está, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas, por ejemplo, con las sensaciones corporales, todo lo que más o menos siento dentro de mí, tiene que ver con esta región cerebral, y también tiene mucho que ver con las emociones sociales, aquellos de cosas como vergüenza, culpa, o bueno, las bonitas como sentirse bien con otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta región de la ínsula también se activa mucho, por lo menos en estas monjas carmelitas, y eso explicará las sensaciones corporales de sensaciones placenteras que se asocian a la presencia de lo divino en estas personas, ¿no? Otra era pues el lóbulo parietal, que es otra vez como en ella se apagaba, y otra vez explicaba esa sensación de la fusión con el todo, o de que estaban siendo absorbidas por algo mucho más grande que ellas, ¿no? Y es muy interesante pues ver las regiones cerebrales que se activan y cómo están, por supuesto. Porque no es una, son muchas regiones cerebrales que están explicando mucho de las sensaciones de la experiencia divina de la que hablábamos al es una combinación, ¿no? de como creo que lo mencionamos al principio, de regiones que se encienden y regiones que se apagan. Y en particular da esta experiencia. Esta experiencia mística, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Ahora, hay otras, esto es una explicación un tanto global del cerebro, ¿no? Hay explicación un poco más micro, por decirlo así, ¿no? En el caso de las personas que hacen meditación, yo yo no sé de meditación, pero sé que hay muchos tipos de meditación.
Normalmente sí, aunque ¿Sí? El tipo de meditación oriental, más bien la palabra que lo puede definir sería contemplación, más que meditación, que desde ahí ya estamos perdidos. Sí. O sea, meditar, cuando te dicen medita sobre esto, es reflexiona sobre ello. Entonces la palabra correcta es reflexión. Y la palabra meditación, cuando en realidad tratas de ser consciente, estar en el aquí y en la ahora sin etiquetar, en nuestro idioma más bien se relacionaría con contemplación. Con contemplación. Así es. Bueno, en este caso, en un estudio que hicieron en el 2004, utilizaron un tipo de meditación que se llamaba, según mi traducción, meditación de monitoreo abierto. Okay. ¿Sabe? En fin, Okay. Bueno, lo que vieron es que las neuronas cuando disparan a ciertas frecuencias, ¿no? Sí. Y hay unas muy conocidas, no sé, gamma. Sí, alfa, beta, gamma, todas esas, exactamente. ¿no? Lo que vieron era Delta, que precisamente cuando están entre 30 y 100 Hz, es decir, cuando disparan entre 30 y 100 veces por segundo, que es el ritmo gamma, ese es precisamente el que se relaciona con la meditación. Alfa. El gamma, fíjate que curiosamente es la parte alta de la frecuencia beta. Cuando es en 30 ciclos sigue estando en gamma, en beta, perdón. Pero bueno, digamos la parte alta del. Yo me he encontrado del espectro, con algunas variaciones, pero vamos poniéndole. Entre más arriba, más rápida sea la frecuencia, es más fácil que estén entrando a este estado de contemplación. Así es. O de meditación, como la hablamos la mayoría, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Nos quedamos desgraciadamente a medias de la idea, pero regresando lo recordamos aquí el doctor de que estábamos hablando. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 vía WhatsApp. Estamos a tus órdenes en el 331 019 0712. Vamos a la pausa corriendo y regresamos aquí, Coach Online en Radio Mujer. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. No lo he leído. Ya estamos de vuelta. Estamos platicando de un libro recomendable. No sé si ya salió en español, pero el libro se llama Grit en inglés. La traducción sería Temple. Es un libro que vale la pena cuando salga en español leerlo porque habla de una de las características de las personas que tienen éxito. Voy a dar salida, si me permites, Gerardo, a unos mensajes y unas llamadas que nos están haciendo. Gustavo Cuellar dice: por demás interesante el programa de hoy, nos manda a felicitar. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Luego por acá tenemos que nos dicen que René May es una persona excepcional, que sí hay personas que siempre están deprimidos, enojados y negativos. Dice, ¿por qué no habrá una que siempre esté feliz? Tiene toda la razón del mundo. Y esto lo han hecho con Girard, si no mal no recuerdo el apellido de esta persona que mencioné. ¿Qué te parece si la siguiente vez que me invites hablmos sobre la felicidad del cerebro? Perfecto, me parece bien. Y vamos a tener que tocar la contraparte, que viene siendo el miedo, tristezas, depresiones, que van de la mano y tienen mucho que ver. Dicen, han hecho experimentos con personas que tienen experiencias esotéricas. Sí, es de lo que está hablando precisamente. Místicas, esotéricas. Bueno, no sé si él haga una distinción entre místicas y esotéricas, porque esotéricas tengo la impresión de que es algo un poco más oculto, por ejemplo, cuando hay mira, en las experiencias esotéricas son como los desprendimientos astrales, con la comunicación. Sí, tengo una investigación sobre eso. Con cuando hay, y a ver si alcanzamos, con la comunicación con otros planos de realidad, por decirlo así, son las esotéricas, pero la cuestión es de que hasta donde yo lo leí, lo investigué en su momento, tiene mucho que ver con nuestras expectativas. ¿A qué voy? Déjame. ¿A qué voy? Si alguien es satánico, no siente la presencia de Dios, pero siente la presencia de Satán. ¿Sí me explico? O sea, tiene mucho que ver con la creencia y la búsqueda, que eso en algún momento dado vale. Sobre eso, nada más rápidamente, no adelante. Quiero que se me pase. Adelante. Han hecho experimentos publicados en la revista Science, donde hacen de manera experimental la separación del cuerpo y de la persona.
Sí, sí. Es decir, esta Sí. onda Sí, de los sí. viajes astrales lo hacen de manera experimental. Exactamente. Es decir, no hay viajes astrales, nomás es una sensación rara que uno tiene. En fin, a ver si alcanzamos a llegar. Y luego también es otro tema, los viajes astrales, porque hay gente que sí dice ciertas cosas que te dejan con la boca abierta. Por acá nos dice Rocío Peña que si le repetimos el tema es neuroteología y dice que pues está muy padre el programa. El autor del libro, no recuerdo, ¿tú recuerdas el nombre de la autora del libro de Grit? Bueno, yo la persona que he estado estudiando se llama Angela Lee Duckworth. Es ella, Duckworth. Duckworth. Exacto, D-U-C-K-W-O-R-T-H. Así es que bueno, ahí está, por aquí nos mandan un video, no lo podemos ver. Seguimos con el tema. Bueno, estábamos diciendo entonces rápidamente, ya no me voy a detener en los detalles, que ponían a las personas a meditar y encontraban que estaban en el ritmo gamma, que es el que está más o menos alto, pero está producido por un tipo de neuronas específicas que se conocen como interneuronas de fuego rápido. Okay, ya se identificaron, que ¿no? disparo rápido. Ajá, así es. bueno. Ahora, una de las cosas que decíamos ahorita, muchas de las drogas alucinógenas le pegan precisamente a un sistema químico que es el que explicaría mucho de las cosas que experimentan las personas con las sensaciones místicas, que es el de la percibir que como si todo fuera una manifestación de Dios, con un mensaje divino importantísimo para ellos, ¿no? Las drogas lo que hacen es pegarle a la serotonina. Así es. Y entonces cuando le pegan a la serotonina, y la serotonina tiene que ver con la atención, le bajan los filtros atencionales, claro. Y entonces los filtros atencionales lo que te dicen es que es importante y que no. Cuando los bajas, claro, entonces todo se vuelve completamente importante. Claro, pasa una mosca, claro, y es una manifestación de Dios en el mundo. Claro. Pero claro, es derivado del uso de las drogas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esto de las experiencias extracorporales, digo, pues ya que lo mencionaron, hay unas investigaciones que se hicieron en el 2005 y de hecho es una de varios fenómenos autoescópicos, así se les denomina de manera general, ¿no? Porque hay unos, se llama, por ejemplo, el sentimiento de presencia, que es sentir que anda alguien por ahí. Está la autoscopía negativa, que es unas personas que se ponen frente al espejo y no se ven ellos en el espejo. Claro que ahí están, pero no se ven. Está la autoescopía interna, donde dicen que ellos ven pedacitos de ellos mismos, ven su corazón, su hígado, sus tripas y cosas así. Está la famosa, que es las experiencias extracorporales. Y está la alucinación autoescópica y la autoescopía. Para entenderlos tendríamos que hacer una distinción entre que una cosa es lo que yo soy, más bien la sensación de lo que yo soy con la sensación de lo que es mi cuerpo. Generalmente tendemos a ser fuertemente dualistas y creemos que una cosa soy yo y otra cosa es mi cuerpo. Y entonces de manera experimental se ha jugado con eso, y con unos lentes de realidad virtual y una cámara pueden hacer de manera experimental hacer que las personas se desdoblen, por decirlo así, y entonces vean que ellos están en un lado y su cuerpo está en otro lado. Y hay una serie de investigaciones que se realizaron en el 2007. Uno de quienes participaron fue el que ya había mencionado anteriormente, Ramachandran. Y lo interesante pues es que de manera más o menos voluntaria, es un poco complicado porque necesitan pues realidad virtual, pero más o menos de manera voluntaria pueden hacer que las personas sientan esa sensación de la desdoble de la persona, ¿no? Que se da muchísimo en los casos que se documentan de la sensación de imagen para que veas cómo le hacen. Perfecto. Cuando tiene experiencias de haber muerto. Y luego curiosamente pasa esto. Las personas que tienen este tipo de experiencia cuando ya están vivos y no pasó nada, resulta que su cerebro funciona de una forma muy similar a aquellas que han meditado durante toda su vida. O sea, como una experiencia muy fuerte los logra generar una especie de reestructuración a nivel cerebral, lo cual es muy interesante. Sí, y de hecho hay muchas investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hay muchos datos interesantes, como por ejemplo que dicen que no todas las experiencias son muy bonitas. No siempre se dicen que se les aparece su mamá que ya se murió y que los quiere llevar por el camino bonito, ¿no? Claro. Sino que a veces se les aparece el diablo. Sí. Y otra cosa por ahí interesante es que la mitad de las experiencias de muerte resultaron de condiciones que para nada estaban cercanos a la muerte. Claro. Entonces, pues, bueno, que puede ser un viaje astral, entonces.
que puede ser un viaje astral. Sí, lo digo, ese tema va a estar interesante y vamos a tener que traer un referee, porque en este caso, los estudios que he visto, sí hay algo que nos hace pensar que existen como tal. Y en este caso, lo que tú has investigado parece que te hacen pensar de que más bien es una ilusión, una alucinación. Ese programa va a estar bueno, así que no se lo van a poder perder. ¿Puedo dar salida a otras llamadas? Mira, nos están diciendo por acá precisamente esto sobre, dice, no hay viajes astrales, Julio César Moreno. Pues mira, ya te lo estamos diciendo así, y yo tengo la creencia de que sí, el doctor Gerardo tiene la creencia de que no, y yo creo que vamos a tener que preparar este programa porque va a estar muy bueno. Dice, si todo lo produce la mente, entonces no tiene límite por todas las situaciones que pasan. No todo lo produce la mente nada más interpreta una porción de la realidad. La mente no tiene la capacidad de percibir toda la realidad tal y como es. Créeme que si lo pudiéramos percibir nos volveríamos locos. No, y yo lo único que digo es que lo que los neurocientíficos estudian, pues es lo que pasa en el cerebro. Lo único que damos es una explicación a nivel cerebral de esto. Claro. Más allá de eso, pues, sabe. No, y el cerebro capta de la realidad lo que percibe a través de los sentidos. Y estos están limitados. Sí. Un simple y sencillo ejemplo, la vista. La vista nada más podemos ver desde el rojo hasta el violeta. Infrarrojos no los vemos, ultravioletas tampoco. ¿Qué sucede? Que es una parte tan pequeña del espectro electromagnético, los colores, que si viéramos todo, les juro que no distinguiríamos, el pinto del colorado, y yo creo que no tendríamos la capacidad de percibir la realidad en toda su manifestación. Y por eso el cerebro es un buen filtro. Es un filtro. Sí, es un buen filtro. También por acá nos están diciendo, bueno, y esto pues de una vez aprovecho porque ya se viene el final del programa, doctor. Me están preguntando que cuál es tu nombre. Y me encantaría que nos dieras algún teléfono de contacto por si se quisieran comunicar contigo. Lo más fácil pues son los correos electrónicos. Perfecto, ya claro. ves, se da uno más tiempo de responder a veces. Mi nombre completo es Juan Gerardo Martínez Borrayo. Si me googlean por ahí van a salir muchas cosas por ahí de cuando yo escribía en el periódico. Y mi correo, que sería más fácil, es JU de Juan, claro. Lo GE de Gerardo, MA de Martínez, y luego la B de Borrayo como la B de burro, y el número 1. Bueno. Sí. Entonces es jugemap1@yahoo.com.mx, y ahí les puedo mandar mi presentación que traje aquí, un libro que tengo escrito que nunca he publicado, y todos los artículos en los que yo me baso para decir lo que estoy diciendo. Eso está fabuloso y se agradece muchísimo. Esta persona también nos dice, buenas noches, pasaba por la radio y los escuché. Yo estudio psicología y voy en primer semestre. Me llama mucho la atención las neurociencias. Me gustaría saber si hay cursos. Como cursos, fíjate que hay unos interesantes en línea. No sé si aquí en Guadalajara hay presenciales. Yo no los identifico como... ¿Cursos de neurociencias o de neuroteología? De neurociencias. De neurociencias, pues en la Universidad de Guadalajara, donde yo doy clases, en la carrera de psicología se caracteriza por una fuerte carga de neurociencias. Pero puede cualquier persona asistir a ellos. En el fondo sí, llegas, dices, oigan, ¿puedo estar aquí de oyente? Claro. Padre. Por lo menos a mis clases sí. Ok, y ahí está la invitación. ¿Y en qué universidades? En la UDG, ahí en el CUCS. Perfectísimo. Por otro lado, yo sé de que hay cursos muy interesantes, muy profundos de neurociencias que están en línea. Y bueno, también de una vez tengo que hacer publicidad y agarrar un nuevo cliente para el programa de radio, porque nosotros precisamente en el programa de radio nos enfocamos al coaching, pero gran parte del coaching tiene que ver con neuropsicología, que es una de las maestrías que tengo. Y el tiempo realmente se nos está viniendo encima, Gerardo. Yo creo que no vamos a alcanzar a ver todo el tema. Si consideras que dé para otro, nos ponemos de acuerdo y lo pasamos con muchísimo gusto. Quiero agradecer el favor de su atención porque realmente el tiempo se pasó volando. Nuevamente a ti, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Giovanni, que estuvo en controles, muchísimas gracias. Rosy Muñoz, que estuvo en producción, y a ustedes que nos escucharon allá en su casita, pues muchísimas gracias. No se vayan, enseguida va a estar por aquí el doctor Gilberto Martínez con su programa En Pareja. Chao, nos escuchamos.